en la pantalla y habría dicho exactamente todo lo que ya han dicho durante el día. Esto quiere decir que de los 40 minutos que tengo, yo voy a hacer una intervención de 5 minutos y de 35 minutos para que ustedes bombardeen de preguntas al de Planeación Nacional. Digo yo. Y digo yo que es muy sencillo porque tenemos exactamente 30 días para presentar los proyectos y que queden inscritos en el contrato, no convenio, contrato, que se debe suscribir con los alcaldes. Y hay una cosa particular. ¿Y por qué digo yo que no me voy a gastar más de 5 minutos? Porque es que a mí me quedaría muy difícil venir a hacer apreciaciones de tipo jurídico por parte de la Contraloría General de la República cuando tengo yo aquí contraparte. Y la contraparte son ustedes, los alcaldes y los abogados litigantes contra la Contraloría. Entonces no puedo dar papaya para venir a decir cosas aquí y después me digan, pero es que había un funcionario de Contraloría dijo que se hacía así, así, así. Yo le dije ahora acá, ¿no? Las cosas se pueden hacer. Lo que hay que es que buscarle la comba al palo. No les digo más. Es que yo no quiero ser colorario de estas situaciones, pero si la ley dice que es para inversión, no puede haber funcionamiento. Entonces la pregunta que se hacía el ilustre alcalde de Coconuco, pura C, pues no es dable. Porque no hay gastos de funcionamiento en el SGP para resguardos indígenas. Lo que yo me pregunto es, y se lo decía al compañero, si yo tengo un contrato para arriar una vaca de aquí a allá, ¿cuál es el objeto del contrato? Arriar la vaca. Facilito. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién la va a arriar? ¿Quién la va a arriar? ¿Y acaso no le vamos a pagar a ese que la va a arriar? Bueno. Yo doy puntadas, no más. Ya. Como dice, eso es como diría un cómico de la televisión nacional, el que lo entendió, lo entendió. Por eso, esto que estoy diciendo es para que bombardeen de preguntas al doctor Martínez, no a mí. Cosa complicada, esto de los usos y costumbres. Cuando recién empezó las auditorías de la Contraloría General de la República al Sistema General de Participaciones, uno de nuestros funcionarios, contador para más señas, llevó un hallazgo, que es, como técnicamente se llama, las fallas que nosotros encontramos a la hora de hacer las auditorías. Hallazgos que pueden ser de connotación administrativa, de connotación penal, de connotación disciplinaria o de connotación fiscal. Los que nos interesan a nosotros son aquellos de connotación fiscal, es decir, cuando ha habido pérdida de recursos públicos. Es decir, cuando ha habido detrimento de ese erario. De resto, pues serán administrativos. O si se ha violado el régimen disciplinario, pues como su nombre lo indica, serán disciplinarios. Y si se ha violado la ley penal, pues el hallazgo será de connotación penal
y el resorte de su investigación le corresponderá a la Fiscalía General de la Nación. Bien, deseo yo que ese funcionario, contador, y al contador le dicen, ¿cuánto es 2 más 2? Y él dice 4. Si le preguntan al abogado, entonces él va a decir una cantidad de cosas para así determinar que es 4. Ya, pero más o menos 18 páginas de eso, ¿no? Más o menos. Al final dice, en conclusión, después de este análisis jurídico-legal, 2 más 2 es 4. Pero ese contador simplemente dijo, el Cabildo Indígena se gastó durante el año 12 millones de pesos en aguardiente. Hay un hallazgo fiscal, hay un hallazgo penal y hay un hallazgo disciplinario. Claro, porque para la ley no le es dable gastarse los recursos públicos en aguardiente. Así de sencillo. Y entonces uno dice, si yo, como Gonzalo Hurtado, que afortunadamente no soy el ordenador del gasto, pero si lo fuera, me compro una media de aguardiente que vale 12,000 pesitos, ¿cierto? Me meten a la cárcel, me sacan del cargo y tengo que pagar los 12,000 pesitos. En cambio, el resguardo indígena se puede gastar 12 millones de pesos en el mismo aguardiente y ni va a la cárcel, ni lo disciplinan, ni es fiscal. Porque es usos y costumbres. Es más, yo un poco atrevidamente, afortunadamente, he contado con la aceptación en varios eventos en que he estado con los compañeros indígenas. Tanto que alguna vez un taita en Silvia me dijo, usted es el único que nos ha dicho ladrones y lo volvemos a invitar. Y entonces yo siempre le he agregado usos, costumbres y resabios. Y creo que no me lo pueden negar. Pues bien, lastimosamente, los indígenas sí aprendieron a robar. Y lo digo de manera general, no puedo particularizar, ¿cierto? Pero hemos encontrado casos bastante simpáticos. Por ejemplo, que es el tema real de mi disertación. Encontrar, por ejemplo, que se van a comprar unos pupitres universitarios con cargo al SGP en educación y que esos pupitres tengan un precio, por ponerle un precio, simplemente de 1.000 pupitres, 73 millones de pesos. Y analizando y revisando el contrato, que está perfectamente hecho. Ojo con eso. Y además porque la Contraloría como ejerce control posterior, ¿cierto? Y uno va y revisa esos documentos y el papel lo aguanta todo. Entonces uno se encuentra contratos de una claridad meridiana, como el de los pupitres. Pero ojo, nos dice que revisaron en el CICE y vamos nosotros a revisar los CUPs correspondientes a ese elemento y en el CICE no existe, pero dejan constancia de que lo revisaron. Y vamos a revisar técnicamente el aplicativo del CICE, porque es que si ustedes no conocen el CICE, este es un sistema, ¿cierto? Y todo lo que ustedes hagan ahí queda registrado.
Y entonces vamos a ver si ese cabildo efectivamente se metió en CICE para indagar por esos precios y el registro electrónicamente no aparece. Pero están las constancias. ¿Quién es el responsable? Ah, sí, señor. Indiscutiblemente. Porque efectivamente el sujeto fiscal es el alcalde. No es ni el gobernador ni la comunidad. Es el alcalde. ¿A quién vamos a procesar? Al alcalde. Y ojo, cuando aquí dicen de experiencias exitosas, conocemos experiencias exitosas donde municipios le han entregado a los resguardos indígenas el manejo de los dineros y el resguardo lo ha hecho de una manera tal que uno se queda asombrado. Pero eso no puede ser. Ojo con eso. Y ya un alcalde hace 4 años llegó a mi oficina y me dijo, pero si el alcalde anterior le hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Le dije, no, un momentico, es que usted ya la embarró, usted me vino y me dijo que iba a hacer eso. Como nosotros hacemos control posterior, ya no puedo sino investigar al anterior por lo que hizo. Si le encontráramos algo grave a lo que hizo el resguardo, nosotros no vamos a castigar al gobernador, sino al alcalde, que le entregó todo. Entonces, ojo con eso, el ordenador del gasto siempre será, y siempre será, el alcalde. Que lo que ustedes tienen que hacer es decirle en qué se gaste la plata y la famosa priorización y todo ese tipo de cosas, eso es otro paseo. Pero quien responde es el alcalde. Igual nos encontramos los famosos contratos sin ningún proyecto. Y cuando nosotros hablamos de auditorías integrales que hablaron de esta mañana, pues lo integral no tiene la misma connotación que tiene para ustedes los indígenas, sino que la integralidad nuestra es que revisamos, además de los gastos, revisamos gestión. Esa es la integralidad. Y vamos a ver si ese alcalde en su gestión fue efectivo, fue eficaz y fue eficiente. Cosas completamente diferentes. Bien. Nos encontramos con proyectos en los que compran cámara de fotografía, cámara de filmación, se termina el proyecto y se terminó la cámara de fotografía y la cámara de filmación. Y uno va y pregunta, ¿dónde están esos? Y nadie nos da razón. Como se terminó el proyecto, nadie da razón. Pero volvemos a ver otro proyecto y tiene los mismos elementos. Y entonces es fácil. Pues compramos otra cámara de fotografía y otra cámara de filmación. Sencillo, ¿no? Claro, como la plata no es nuestra. Pero ojo, yo les recuerdo que la plata sí es de ustedes. Alguien dijo que del mismo cuero salen las correas. Y a veces, como todavía trabajamos de el concepto aquel de que, es que el Estado paga. ¿Se perdió la cámara? El Estado lo paga. Y el Estado somos nosotros mismos. Y cuando me dicen a mí que los indígenas no pagan impuestos, pues lo único que no pagan impuestos es el impuesto predial. Porque el resto todos lo pagan. ¿Ya? Bueno, hay un impuesto que no pagan porque no está estipulado. Eso estaba estipulado por allá en 1500 y pico, que eres de la chicha y el guarapo, ese no tiene impuesto. Pero ojo, la cervecita que se toman, el aguardiente que se toman, y cuando eligen el gobernador, el whiskycito que se toman, eso tiene impuestos. Las transferencias de SGP y que nosotros dejamos perder, ¿cierto? Porque el Estado paga.
cuando no sabemos que nos están metiendo la mano al bolsillo. ¿Ya? Y entonces muchas veces nosotros sí tenemos procesados a gobernadores indígenas, les cuento. Claro que los tenemos procesados. ¿Por qué razón? Pues porque dejaron perder esa cámara de fotografía y esa cámara de video. ¿Que corresponde a quién? A esa comunidad. Ya no es del alcalde. Ojo con eso. Ahí ya sacamos de responsabilidad al alcalde. Porque ese proyecto ya se terminó y se liquidó. Ah, bueno. Otro problema, alcaldes, es la falta de liquidación de los contratos. Y entonces nos encontramos nosotros en un municipio, por ejemplo, con 93 millones de pesos sin ejecutar cuando ya los contratos estaban ejecutados. Y uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? No, es que no se ha liquidado el contrato. Alcalde, llevamos 8 meses. ¡Pum! Vuela en cuadro, ¿no? A liquidar el contrato inmediatamente. Eso de todas maneras es un hallazgo disciplinario y administrativo, pero hallazgo al fin y al cabo, no fiscal. No fiscal. Bien. Hay otra cosita que hago alusión de lo de esta mañana. Lo hablaba el maestro Cigares. ¿Cigares? Y es la oralidad. Bueno, ya han aprendido. Y yo digo han aprendido no peyorativamente, excúsenme en la manera como lo digo, ¿no? Sino que muchas veces uno pedía en muchos contratos los soportes y los soportes no existen por aquello de la oralidad. Y es que es muy sencillo, ¿no? Si vamos a hacer una minga y se necesitan 10 vacas para la minga, pues hacemos el contrato de manera verbal, válido, absolutamente válido, porque el contrato es simplemente un acuerdo de voluntades. Y si yo le digo, necesito 10 vacas, ¿me las vende? Usted me dice, sí, listo, apretón de manos, muchas gracias, ganadero. ¿Ya hay contrato? Hay contrato. El problema es que ese tipo de contrato para nosotros no es válido. Aclaro, perdón. ¿Están grabando? Borre eso. El contrato sí es válido y es legal, ¿ya? Pero resulta que para la Contraloría es el papelito el que habla. Entonces debe existir ese contrato por escrito. Y si ese contrato tiene unos rangos en valor, pues debe pagar unos impuestos. Y si supera otro rango debe pagar la publicación. Y ojo con eso. Todos los contratos, y cuando digo todos son todos los contratos, señores alcaldes, deben estar en el SECOP. Obligatoriamente. Así no hayamos comprado 10 vacas, sino una. Debe estar en el SECOP. Y esa es otra de las falencias que nosotros nos hemos encontrado, que no aparecen esos registros contractuales en la página electrónica. Bien. Esos proyectos, ya no perfiles, y él claramente lo dijo esta mañana, son los perfiles del proyecto. Qué bonito. Es lo mismo. Es la misma puerta con distinto lazo. Solo que nos complican la vida. Y aquí quiero meter otra cuña. Y es que muchas veces esto que nosotros estamos hablando, y que lastimosamente tuve que defenderme cuando hablaron de los organismos de control, y se lo decía al alcalde, es que lastimosamente muchas veces son los tecnócratas los que piensan en este país, ¿cierto? Y que nos complican la vida a nosotros. ¿O acaso no oyeron a aquellos tecnócratas
que dicen que un colombiano puede vivir un mes con 192.000 pesos. Esos son los tecnócratas. ¿Ya? Algunos de ellos asentados, no usted, doctor, en planeación nacional. Y entonces, para la presentación de esos proyectos tenemos que saber, pero lo ideal, y eso se los dejo a ustedes de tarea, se los dejo, porque perfectamente la Contraloría, que entre otras cosas ya no es ese organismo policivo, y muchos de ustedes ya lo saben, a nosotros lo que menos nos interesa es coger ladrones, no, eso lo hace la Fiscalía. A nosotros lo que nos interesa es que todo esté bien, al punto de que cada hallazgo, antes de nosotros verterlo por escrito, se lo comuniquemos al responsable para que él tenga la posibilidad de arreglarlo. Y es más, ya nosotros no nos llenamos de hallazgos, sino que procuramos hacer planes de mejoramiento para que el municipio tenga la posibilidad, dentro del año inmediatamente siguiente, los 6 meses, arreglar todos los entuertos que nosotros le encontramos. Si dentro de los 6 meses no tienen arreglo, listo, ya los procesamos, para no decir que los judicializamos. Entonces, cuando les digo legal, dice que porque la cooperativa está integrada por los mismos cabildantes. Me deja serias dudas. Yo les recuerdo que de un tiempo para acá, hace más o menos unos 4 o 5 años, a todos los municipios se les prohibió expresamente hacer asignaciones a las escuelas que eran de las juntas de acción comunal, pero que tenían profesor y rector nombrado por el municipio. Y entonces la junta de acción comunal, o los líderes, incluso los indígenas, iban y le decían al alcalde: alcalde, se nos está cayendo la escuela. Y el alcalde asignaba una función, una provisión de gasto. Llegó la Contraloría y le dijo: así. Y si la escuela no es del municipio, ¿por qué usted se gasta la plata en una cosa que no es del municipio? Por eso ustedes se encuentran ahora que la mayoría de juntas de acción comunal que tienen en sus terrenos escuelas, las están cediendo a los municipios, para que ese municipio pueda efectivamente hacer erogaciones en ese tipo de instalaciones. Entonces me quedan serias dudas frente a ese tipo de erogaciones, simplemente porque los cabildantes forman parte de la cooperativa. Qué tristeza tener que decir lo que es cierto, pero porque ustedes se han dejado. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Ningún alcalde les puede a ustedes imponer en qué se van a gastar la plata. Ningún alcalde. Claro que lo hacen, yo sé que lo hacen, por eso digo que es que ustedes se han dejado. Lo que pasa es que el alcalde muchas veces lo que les dice es: así no puede ser, así no se puede hacer, y ustedes eso lo toman como un no. No, pues entonces preguntémosle al alcalde cómo lo podemos hacer, ¿ya? Pero que no nos cambie lo que nosotros queremos, en qué se invierte ese recurso, porque si no, sí estamos perdiendo autonomía. Es la asamblea de cabildantes la que determina en qué se van a gastar los recursos con base en los criterios que nos ha fijado el DNP, ¿cierto? En esos 5 sectores. Pero ojo, ya nos lo dijo el funcionario del DNP: si nosotros ya tenemos ciertas cosas copadas, nos lo podemos gastar en otra cosa.
Pero ojo, tenemos que certificar por la alcaldía o por los organismos competentes que ya tenemos copado eso. Si nosotros en salud tenemos toda la población cubierta, ya, lo cual sería imposible, ¿no? Más bien pongámoslo en educación, que es mucho más fácil. Si tenemos toda la educación cubierta en educación, ¿para qué vamos a gastar más plata? Pues gastémonos en otra cosa. Simplemente por poner el ejemplo. Pero quien nos tiene que certificar es el alcalde de que ya no tenemos necesidad de gastarnos más plata en ese sector de educación. Solo así se puede gastar en otros sectores diferentes. Lo de la priorización y la exclusividad, pues son conceptuales. Y yo les digo una cosa, nunca hay un texto sin contexto. Sencillo. Yo quiero hacer tal cosa y me hago las preguntas del marco lógico. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Con quién lo quiero? ¿Y para qué lo quiero? Si tenemos todo eso, no puede haber ninguna variación. Y ahí estoy priorizando. Ahí estoy priorizando. Y lastimosamente, vuelvo y yo no quiero ser el corolario de la situación, pero sí, si la ley nos dice eso, tengo que acatar lo que dice la ley. Y si no, le puedo buscar la comba al palo, pero sin violentarle el cuello jurídico a la norma. Mucho ojo con eso. Porque en la Contraloría hay conmigo abogados, y yo me excluyo, que les gusta el punto y la coma. Ya, como dijo Suso, al que lo entendió, lo entendió. Sí hay abogados apegados a la norma, absolutamente exégetas, pegados a la letra muerta, ¿no? Que no tienen la capacidad de pronto. Bueno, el principio general del derecho dice que las normas cuando son claras no son dables de interpretar. ¿Ya? Pero en este caso, acerca de la prioridad, de la priorización y de la exclusividad, vale la pena entrar a una interpretación. Paros. Quiere decir que el acueducto le quedó bien hecho. Pero, si le hubiera quedado mal hecho, maestro. Lo primero que había dicho el funcionario de la Contraloría General de la República es, claro, si lo hizo alguien que no tiene título de ingeniero. Y tampoco puede ser un ingeniero civil simple, no, tiene que ser un hidráulico. Pero como le quedó bien hecho, yo le quiero recordar que a muchos ingenieros se les cae un andén. Entonces, no necesariamente porque le quedó bien hecho, quiere decir que tengamos que seguir haciendo las cosas como usted las hizo. No. Y allí es otro de los hallazgos. Porque nos hemos encontrado con capacitaciones cuyas memorias son absolutamente científicas, con términos científicos, pero quien las dicta no tiene expertise necesaria, y en su perfil, en lugar de ser médico, es un veterinario. Pues no, si fuera veterinario todavía, es un auxiliar de enfermería. Y muchas veces, como eso sí se puede hacer, el alcalde le dice a los cabildos, ustedes pueden contratar, díganme con quién vamos a contratar, cuando la contratación se puede hacer de manera directa. Y el hecho de que se pueda hacer de manera directa no quiere decir que pretermitamos los términos de la ley, ¿no? Tampoco. Porque es que a dedo tampoco existe ya. No. Tenemos
tenemos que tener precios de mercado. Y tenemos que establecer los perfiles. Y vuelvo y lo repito, en ese ejemplo que estoy dando, no podemos nosotros revisar ese contrato, revisar las memorias y encontrarme términos que solamente un médico podría establecer. Y es más, memorias que, excúsenme, por favor, no estoy siendo peyorativo con ustedes, pero en esta playa de indígenas que hay aquí, ¿cierto? 2 o 3 entenderían, incluyéndome a mí, que no lo entiendo, ¿cierto? Términos que solo el médico puede utilizar, que solo el médico puede utilizar, ¿ya? Y sin embargo damos capacitación en ese entorno, ¿no? ¿Ya? Entonces uno dice, ¿sería que efectivamente la dieron? Y entonces uno pregunta, hace un paneo, coge los listados y uno va y le pregunta a alguien de esas personas, ¿a usted le contaron ta, 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 ta? A mí no. Y entonces ahí establecemos el hallazgo. Es una exclusividad, ¿no? Que por ejemplo una obra que se prioriza es exclusivamente esa obra que hay que tratarle. Yo no sé la forma como hacen las priorizaciones allá el compañero que decía que era exclusividad, pero nosotros, allá en la comunidad del Morales, en la Junta de los Robles, nosotros no es exclusividad cuando se hace una priorización, porque se hace un diagnóstico, en el diagnóstico salen infinidad de problemas, que eso son, pero se escogen 2 o 3 o 4 según la capacidad que haya para acometer esos trabajos, ¿no? Y claro, pero no quiere decir que sea exclusivamente, porque por ejemplo si de pronto hay una forma de conseguir otros recursos, entonces como son tantas las necesidades, pues se busca otra y se trabaja, ¿no? Eso era lo que quería, pero en esa cuestión sí yo les digo, no creo en que la priorización sea para hacer exclusividad. Gracias. Lo está aclarando. El error posiblemente fue mío, que no me hice entender. Pero lo que él dice es cierto, quien debe priorizar es la comunidad. ¿Y cómo se prioriza? Pues escogiendo 1, 2, 3, 4, 5 problemas, y el más grande, ese lo ponemos de primero. Eso es lo que se llama priorizar. Descriptivo de cómo está concebida y de pronto cómo se puede interpretar, sino que este espacio nos debe permitir también a cómo nosotros de alguna manera hacemos un ejercicio real, o al menos sentamos una posición, porque yo me preocupa, los gobernadores, mis compañeros autoridades no han manifestado nada al respecto, y pareciera que lo que está diciendo la Contraloría y los compañeros de planeación, eso es lo que es y es lo que viene sucediendo. Yo personalmente, yo fui gobernador de mi resguardo, concejal, personero, ahorita alcalde, y estoy siendo procesado no por ladrón, sino porque hemos tratado de interpretar a la luz de nuestros usos y costumbres, y me sostengo y defiendo esa posición, porque es que los usos y costumbres tampoco puede ser algo que se interprete de manera peyorativa, y quisiera yo, con todo el respeto de los ponentes, un poco ridiculizando eso con el tema del aguardiente. El problema es que ustedes toman aguardiente solos, la diferencia es que nosotros tomamos con la comunidad, y más berraco fuera tomarse el aguardiente uno solo y no con la comunidad. Esa es una primera diferencia. Ahora, que eso sea ilegal o no, bueno, habría que determinar bajo qué parámetros se están haciendo. Primero. Lo segundo, yo considero, con todo respeto, doctor, es que las excepciones no se pueden tomar como reglas generales. Es decir, y acepto, en toda comunidad habrán cosas buenas, regulares y malas, pero las cosas nefastas y negativas no pueden ser punto de evaluación de todo el conglomerado, porque entonces ahí vulneramos un principio elemental, que es el principio como el debido proceso y la buena fe. Uno actúa fundado en la buena fe. Y a mí me parece que mientras no estemos precedidos de un proceso, de unas pruebas,
de unos antecedentes propiamente dichos, no se puede calificar, como lo dijo usted muy bien, que todos somos ladrones, porque ahí sí, pues yo pido respeto hacia ese aspecto y fundamentalmente como persona, la buena fe y el debido proceso. Antes no me pueden decir que soy ladrón. Segundo, el control que se dice que solamente los alcaldes somos sujetos disciplinables en el tema disciplinario, penal y fiscal, no es cierto, porque yo tengo compañeros que han sido conmigo y ahora como alcalde y que son gobernadores, inclusive dentro de mis secretarios hay gobernadores que en este momento están siendo procesados por la Contraloría. No es cierto que solamente el control fiscal y disciplinario sea para los alcaldes, para los gobernadores también hay procesos en curso y que estamos ahí tratando de dar a entender en qué consiste definitivamente esa situación.